Bueno, continuando con el capítulo 3 de Apocalipsis, donde se resaltan las siguientes tres iglesias: la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Y terminan así el mensaje de las siete iglesias, en el capítulo 3, y es como la despedida de la iglesia, ya cuando en el capítulo 4 vamos a encontrar que la iglesia desaparece de la tierra. Dice el versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces se repite: escribe al ángel de la iglesia. Sabemos ya que es el pastorado, es el enviado de Dios que está como respondiendo por esa iglesia. Y Sardis traduce en esa visión vertical histórica los que salieron fuera. Es como la época de la Reforma, prácticamente en esa visión vertical. Y tipifica eh, la vida de engaño, como la doble moral. Por eso vamos a encontrar aquí que el Señor se muestra como el que tiene los siete espíritus, es el Espíritu Santo, los siete espíritus de Dios. Las siete estrellas, ya sabemos que son los mismos ángeles, y está hablando de plenitud y poder de Dios, tanto para restaurar como para condenar. Todo su poder. Y está hablando de que conoce esas obras, que tienes nombre de que vives, o sea, es una vida espiritual falsa, de hipocresía, pero estás muerto. Entonces, la Biblia nos enseña que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No es cuestión de palabras, sino es cuestión de realmente ser hallados fieles por cuenta del Señor, para que el Señor no vaya a decir nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, sino por el contrario, seamos conocidos en lo alto de los cielos y ser hallados fieles delante de Dios, que es lo más importante. Versículo 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, se repite en estas iglesias, se repite que el Señor llama la atención de algo muy específico, especialmente en cinco iglesias. Solo en dos hace la excepción, que es en Esmirna y la que viene ahorita de Filadelfia. Y aquí está llamando la atención de que hay cosas que están por morir, que sea vigilante, o sea, que sea una persona que esté atento y atenta a las cosas de Dios y las guarde y las cuide, porque finalmente todas serán puestas en evidencia y por la luz del Señor serán hechas manifiestas, dice la palabra. Y que están como por morir es como la oración, el congregarse, el ofrendar, cosas que se van desvaneciendo y la gente se va enfriando y se va volviendo muy legalista o religiosa y las va perdiendo. Y por eso el Señor le está diciendo: sé vigilante, como un llamado a que no deje perder eso que Dios había colocado en esta iglesia. Y dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, han sido obras vacías, escasos de amor, escasos de fe, escasos de servicio. Ya el versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Ese acuérdate es como mira hacia atrás en que de las cosas que aprendió en su momento, posiblemente ese primer amor, cuando recibió ese espíritu de fe, ese nuevo nacimiento. Es como echa mano a esas cosas a esas primeras obras, que le habla también a otras iglesias. Y dice que has recibido y que has oído. Es decir, que guarden eso que tienen, como cuando Pablo exhorta a Timoteo y le dice: cuida de ti mismo y de la doctrina. O sea, tienes que echar mano de lo que aprendiste y guárdalo. O sea, tenlo por cierto en tu corazón y dice: arrepiéntete. O sea, tomar una media vuelta y de verdad enfocarse en las cosas del Señor, que está llamando al arrepentimiento. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas. Y ahí lo aclara: no sabrás a qué hora, porque el ladrón no avisa a qué horas va a llegar. El ladrón siempre ataca de sorpresa. Entonces es como dar a entender que no sabrá a qué horas vendrá
Y valga decir que esa palabra pues nos está anunciando el arrebatamiento de la iglesia, que el Señor vendrá como un ladrón en la noche, nos habla la palabra, y que nosotros tenemos que estar atentos para que no nos cojan tinieblas, sino que realmente entendamos que el Señor en cualquier momento llegará. Y la doctrina de que el regreso del Señor es inminente por su iglesia. Versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces habla de unas pocas personas, o sea que sí habían personas que se habían guardado en santidad. Y valga decir que si en esta época, en la visión vertical, estamos hablando de esa Edad Media, básicamente, desde 1500, 1800, 1700, esos 200 años, se levantaron héroes de la fe en esa época, Lutero, Calvino, Savonarola, Huss, Knox, bueno, muchos hombres que fueron los que dieron el paso de fe hacia la siguiente etapa, que sería la etapa de Filadelfia, esa iglesia hallada fiel. Pero fueron pocas las personas que no mancharon sus vestiduras. Y el Señor los está exaltando y se andarán conmigo, porque son vestiduras dignas. Así como el Señor limpia las vestiduras y nos coloca ropas de gala, y en la Biblia está resultado de muchas maneras, que Él nos llama al arrepentimiento y nos da vestiduras blancas. Y aquí lo dice en el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces las vestiduras blancas habla de santidad, de pureza, y viene una de las promesas, no borraré su nombre del libro de la vida, y que en su momento tendremos que abordar este tema de una manera más detallada y muy específica, porque precisamente está la postura de que si ya estamos inscritos nunca seremos borrados, o que el Señor puede borrar. Entonces el tema se llama la seguridad de salvación y será un documento que en su momento lo llevaremos para que se lea, se comparta y nos edifiquemos todos con esta enseñanza. Pero nos habla del libro de la vida y vamos a ver en Daniel 12 que hay unos escritos en el libro donde el Señor habla de que es su pueblo, pero aquí está hablando ya de los de Israel. Exactamente, están escritos en ese libro para que ellos sean hallados en ese tiempo final cuando el ángel Miguel se levantará y que será tiempo de angustia. Está hablando de la gran tribulación allá en Daniel 12:1 y también resalta bastante el Apocalipsis del libro de la vida del Cordero, ya son los que han nacido en Cristo, que están escritos en un libro de la vida, pero tenemos que tener claro que la palabra nos enseña que el Señor nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que nos escogió antes de la fundación del mundo. Y así como dice la palabra, muchos los llamados, pocos los escogidos. Él nos escogió. Es decir, que si estamos, debemos considerarnos escogidos y seguros del llamado a la salvación y por supuesto guardarlo en santidad. Pero será un tema que en su momento abordaremos para ampliar la idea de llegar a ser borrado. Entonces, hay muchas palabras que pueden también reforzar de que hay que perseverar hasta el fin, pero no podemos nosotros tampoco dejar de lado que cuando el Señor nos regala la salvación, es un regalo seguro, y cuando nos habla de la gracia y el perdón de pecados, es algo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Entonces tenemos es que mirar cómo la Biblia nos enfoca a guardar esa salvación en santidad, pero estar seguros que el Señor si nos llamó para cosas grandes y poderosas. Y pues es un tema que quiero dejarlo más bien para después, porque también la palabra nos enseña que si Dios queriendo mostrar, digamos, puede hacer vasos para honra y vasos para deshonra, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de una misma masa un vaso para honra y otra para deshonra. Entonces ahí tendríamos que mirar la doctrina de la predestinación, o sea que ya los que se van a perder ya se sabe quiénes son. Entonces eso iría, digamos, contra la otra doctrina del libre albedrío,
donde precisamente el tema de Apocalipsis, de estos juicios y de estas pruebas tan fuertes, es para que la gente se vuelva al arrepentimiento. Entonces, si no, el Señor se evitaría todo esto y diría, se acabó todo ya, no hay necesidad de hacer tantas, de llevar a la gente por tanto juicio, ya se sabe quiénes son salvos y punto. Entonces, el tema sí amerita una muy buena discusión, que haya claridad. Y termina diciendo, eh, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, que es como el estribillo a las 7 iglesias. Ese oído, digamos, ungido con la sangre del Cordero, que es un oído abierto para las cosas de Dios y que el Espíritu Santo está hablando a todas las iglesias. Y viene la siguiente iglesia, es la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, versículo 7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Está hablando de nuevo al ángel de la iglesia. Filadelfia traduce amor fraternal y en el enfoque histórico es una iglesia que va más o menos del 1750 al 1900. En ese enfoque de que cada iglesia representa un periodo de la historia. Luego sabemos que está el enfoque temporal y el enfoque compuesto. Pero entonces vemos que sí ha habido un desarrollo de la iglesia y se ajusta también a entender cómo la iglesia de Filadelfia Dios la exalta y se cree que es la iglesia del arrebatamiento, o sea, la que parte con el Señor al cielo, porque hay una promesa poderosa, porque Dios los va a hallar fieles realmente y va a dejar una puerta abierta de bendición. Entonces es un periodo donde hay avivamientos, se levantan grandes misiones en el mundo entero. Y está diciendo el Señor, el santo, el verdadero. O sea, como quien dice, la iglesia ha estado enfocada en un Dios real y verdadero. Y el que tiene la llave de David que abre y cierra, está dando a entender que tiene toda la autoridad. De esa llave implica autoridad, como nos lo enseña la palabra en muchas otras partes de la Biblia. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Y tiene que ver mucho con la llave, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El yo conozco tus obras es de las frases que se repite también, ya sabemos de qué se trata. Y esa puerta abierta es como la bendición de Dios, el respaldo de Dios para enfrentar las dificultades del evangelismo, para enfrentar las dificultades de una iglesia, para que crezca, para que se desarrolle, para que entre en santidad, para que enfrente el pecado. Y se necesita la bendición de Dios, el apoyo de Dios todo el tiempo. Y nadie podrá cerrar esa puerta. Es una gran bendición que Dios está dando a la iglesia, porque aunque tienes poca fuerza, y no es una fuerza física, sino una fuerza espiritual, y Filadelfia quizás en su momento histórico era una iglesia pequeña, y aquí está hablando de la poca fuerza, es decir, físicamente no eran, digamos, los más fuertes, pero espiritualmente sí han guardado mi palabra. Entonces, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte, es una de las promesas que Dios da también. Y la ha guardado quiere decir la ha tenido por cierta. Y ha dado la batalla frente a un mundo difícil, bajo el poder del enemigo. Y es una iglesia que se abre a mostrar el Evangelio. Y no has negado mi nombre. Entonces termina diciendo que no has negado. Y ya sabemos que cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre, dice el Señor. Entonces no has negado mi nombre. Y valga decir también que ha enfrentado la iglesia tradicional, la que más adelante vamos a ver, sentada sobre muchas aguas y la que Dios condena. Porque desde la iglesia anterior los que salieron fuera fueron grandes hombres, los pocos hombres en Sardis que dieron la batalla, y ya en Filadelfia ya vemos un mayor avivamiento y ya el cristianismo se da a conocer en el mundo entero, ya se sabe que rompió con la iglesia tradicional de falsas doctrinas y que es la que está sentada sobre muchas aguas que Dios condena, que ha adulterado y dejó que se introdujera el mundo en la iglesia. Eso lo veremos más adelante. Versículo 9. He aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás
a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces habla de los que se dicen ser judíos y que el Señor los entrega para que sean echados en esas sinagogas de Satanás. Ser judío traduce el que alaba a Dios, es decir, los que se dicen, o sea, que se dicen que alaban a Dios, pero no lo son, mienten. Y por eso el Señor dice, haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, Dios honrará al que me sirve, dice la palabra. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y por eso hará que se humillen muchos que han estado más bien en un mundo de apariencia, de engaño y de pecado. Entonces, el Señor habla muchas veces en la palabra en que se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, aquí está hablando precisamente de los hijos de Satanás, serán echados fuera. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Y esta es una palabra clave que nos va a mostrar cómo el Señor va a guardar la iglesia de la gran tribulación, de ese día de la prueba, de esa hora que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Entonces has guardado la palabra de mi paciencia. Dice aquí de una manera muy clara que, así como dice la palabra, que la visión no tardará. Hay que saber esperar porque Dios no llega tarde. Y dice yo también, o sea, el Señor está dispuesto a dar una recompensa, un galardón, a esa reciprocidad de galardonar esa paciencia y esa fe. Te guardaré de la hora de la prueba, de la gran tribulación, donde el Señor Jesucristo dice en Mateo 24 que habrá entonces una gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y Apocalipsis 7 nos va a hablar más adelante de todos los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Porque si habrá una gran tribulación, pero ya la iglesia tiene la promesa y esta es la que hay que reclamar. Señor, tú me guardarás de la hora de la prueba, así como la de Romanos 5:9, que seremos salvos del día de la ira, porque es lo que confirma juntamente con Apocalipsis 4:1, que es el capítulo que sigue, que el Señor ha dejado una puerta abierta en el cielo para que sea la iglesia levantada y cuando ya pasen las cosas que son, terminando estas tres iglesias, son las cosas que son, ¿sí? Las que has visto es porque Juan testificó y ha visto a un Jesús glorificado y ha visto, ¿sí? El capítulo 1. Pero las que son la iglesia, el tiempo presente, y las que serán son las que comienzan en Apocalipsis 4, versículo 1, cuando ya cambia el escenario al cielo totalmente y a una iglesia redimida y levantada y representada en los 24 ancianos. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vengo pronto, ahí está el complemento del vengo pronto, tiene que ver mucho con que el Señor vendrá por su iglesia. Ese será el arrebatamiento de la iglesia, que nos lo enseña la Biblia en Colosenses, y en su momento lo vamos a ver como un tema muy particular, el arrebatamiento de la iglesia. Retén lo que tienes, el fruto del Espíritu. Retén esa fe, retén ese gozo, esa paz, esa paciencia, el fruto del Espíritu Santo. Y para que nadie tome tu corona es porque el Señor habla en la Biblia, que ha reservado una corona de justicia, pues para los fieles, a los que han salido justificados por el Señor y han vivido realmente en fidelidad. Versículo 12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces viene el premio a los vencedores. Los haré columnas, soporte, ejemplo. Nunca más saldrán de allí, esa seguridad de salvación. Escribiré mi nombre, o sea, el nombre de mi Dios será escrito, el cual desciende de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces nos está hablando que el Señor va a identificar claramente quién es cada uno de esos vencedores. Y se habla mucho del nombre nuevo, que más adelante, ya lo vimos en Apocalipsis 2,
que Él va a escribir un nombre nuevo, el cual ninguno conoce. O sea, el nombre que solamente el Señor puede reconocer de los que son fieles. Versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y ya sabemos lo que quiere decir y se ha repetido en todos los mensajes. Viene la última iglesia, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Entonces vuelve y escribe al ángel, y ya la visión vertical es prácticamente el enfoque final de 1900 más o menos hasta la fecha. Ese enfoque de la última iglesia. Y la Odisea traduce juicio a las naciones. Como quien dice, será la iglesia que se quedará por su tibieza, así como se veía en la Filadelfia, la que será arrebatada, la que será guardada el día de la prueba, la que será resguardada por Dios. Aquí vemos que va a haber juicio. He aquí el amén. Y el Señor se presenta como el amén, como un nombre propio, el amén. Es como la única vez que se presenta en la Biblia. He aquí el amén, o sea, él mismo, el testigo fiel y verdadero. O sea que no va a haber engaño, que está hablando con mucha claridad. El principio de la creación dice esto. Entonces está hablando que es el principio, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, dice la palabra. Y viene entonces la exhortación, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío y caliente. Ese yo conozco tus obras, ya sabemos, y frío y caliente tiene que ver con la liviandad. O sea, no se menciona en esta carta herejías, inmoralidades sexuales, sino el materialismo, la autosuficiencia, el orgullo espiritual y la liviandad. Entonces es algo que Dios condena, esa liviandad, ni frío ni caliente. Pero por cuanto eres tibio, el versículo 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de la boca, de mi boca. Entonces la iglesia en decadencia, donde ya el mundo vuelve y entra a la iglesia de una manera tan evidente, el Señor traerá un juicio por esas obras hechas con negligencia, con indiferencia y con pereza. El Señor traerá un juicio porque al Señor no le agrada ese tipo de iglesia. Por eso le está hablando fuertemente y le está diciendo, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 17, porque tú dices, es decir, estás engañado. Como dice la palabra, el corazón del hombre es engañoso, ¿quién lo conocerá? Nos lo dice la palabra en Jeremías 17, que eres rico y que no tienes necesidad, o sea, enceguecido por la autosuficiencia. Entonces, hay palabras que nos llaman del que se enaltece será humillado, y aquí es el caso patético de que la persona está enaltecida, pero no sabes, o sea, eres ignorante, hay dureza de corazón, no tienes conciencia, se ha levantado un velo, que eres un desventurado, como quien dice, no hay bienaventuranzas, miserable, digno de lástima, como dijo Pablo, miserable de mí, digno de lástima, pobre. Entonces, como quien dice, de pobreza espiritual totalmente. Y está hablando ciego, que no es capaz de ver su propia condición espiritual, y desnudo. O sea que de nada le sirven las comodidades, porque delante del Señor está desnudo. Por eso dice la palabra, los que ven, dice, los que no ven vean, y los que ven sean cegados. A eso vino el Señor, a traer juicio. Versículo 18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y viene Dios de todas maneras con la misericordia siempre, con la oportunidad, el llamado al arrepentimiento, y por eso lo del libre albedrío es tan importante a la hora de discutir el tema de la seguridad de salvación. Porque el Señor está llamando a la conciencia de la persona. Yo te aconsejo, recurriendo a que es un Dios paciente, que espera cambios, y que aquí viene el Dios consejero, Dios fuerte, admirable, Padre eterno, príncipe de paz, dice la palabra. Él es consejero también. Yo te aconsejo que de mí compres, es decir, que vayas a la verdadera fuente, como dice la palabra, venir y comprar sin dinero.
dice la palabra, y sin precio, oro refinado en fuego, como quien dice la verdadera riqueza real y que ha sido probada en fuego, para que verdaderamente seas rico y tengas vestiduras blancas, símbolo de integridad y de pureza. Entonces, para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Entonces, el Señor, dando la oportunidad, unge tus ojos con colirio, como esa medicina para los ojos, que le quite eh, todo lo que pueda estar nublando su visión, para que puedas ver. Prácticamente es el nacimiento de nuevo. Como cuando el Señor le dice a este hombre Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. O sea, abrir los ojos espirituales. Yo te reprendo, versículo 19, y castigo a todos los que amo, pues sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces el Señor está diciendo, yo a los que amo castigo, y eso nos lo enseña el Señor cuando habla en el Salmo 23 de tu vara y tu callado, que Él tiene que reprender, Él tiene que ajustar cuentas, y cuánto más si lo ha escogido para salvación. Entonces también viene la otra discusión, cuando el Señor ha llamado para salvación, ahí habrá una piedrita en el zapato que le hará volverse al Señor en cualquier momento. Y el Señor hará lo que sea, porque esa persona de verdad no se pierda. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es un llamado al arrepentimiento, un llamado a que la persona se vuelva a Dios. Y por eso tenemos que entender lo que dice el Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Tener un clamor de que a veces podemos llegar a tener un velo y no sabemos. Entonces, Señor, guárdanos de todo esto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, versículo 20, muy conocido. Si alguno oye mi voz, yo abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. El Señor está a la puerta, queriendo que ninguno se pierda. El que oiga mi voz y abra la puerta. Entonces el Señor está dando la oportunidad. Por eso en Deuteronomio habla, escoge pues la vida. Hoy te he dado a escoger entre la bendición y la maldición. Y volvemos al tema del libre albedrío. Entraré y sanaré con él, porque Dios quiere hacer un pacto eterno con sus hijos. Y versículo 21, ya acercándonos al final, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces está hablando de sentarnos juntamente con Él a la diestra del Padre, como está resaltado en la Biblia, que está sentado a la diestra del Padre. Y como iglesia vencedora estaremos allí los vencedores que salgan de este tiempo. Es un llamado a los vencedores. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así culmina el capítulo 3 y el mensaje a las 7 iglesias. Y es como entender que ahí se termina la historia de la iglesia. Es como el final entonces de la iglesia en la tierra. Y por eso a partir del siguiente capítulo 4, versículo 1, vamos a ver un escenario en el cielo, una puerta abierta en el cielo, un trono de Dios poderoso. Y enseguida los 4 seres vivientes vamos a ver la iglesia representada en esos 24 ancianos que más adelante van a dar gloria al Padre y al Cordero por haber sido redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, tan importante entender que estas 7 iglesias encierran la plenitud de la iglesia en una visión compuesta de que en la iglesia vamos a encontrar de todos los fenómenos y todos los problemas en la labor del pastorado, sacar del error a la persona y que llegue a ser vencedor, porque en todas hay vencedores. En la visión vertical es como un marco histórico para llegar al final de la iglesia, como se ha venido desarrollando en estos comentarios. Y la visión temporal, pues que era un mensaje muy directo a esas iglesias en su momento, eso era lo que estaba viviendo cada una de ellas. Entonces, son como las diferentes interpretaciones de diversos teólogos que se han querido manifestar a través del discurso del Señor a las 7 iglesias. Pero lo cierto es que se concluye y que no se vuelve a hablar de la palabra iglesia hasta el último capítulo, cuando el Señor remata su mensaje a Juan diciéndole, cierra esta palabra, yo soy el primero del último, le recuerda, y lleva este mensaje a la iglesia y se vuelve a repetir la palabra iglesia, solo hasta el último capítulo. De resto es una historia prácticamente que vamos a ver que gira sobre una iglesia que ya está redimida y sobre una gran tribulación donde se debate fuertemente esta humanidad en medio de grandes juicios.
Dios les bendiga y que estén muy bien.